Muy buenos días a todos. En este video vamos a tratar el sistema del complemento. Antes de empezar, unas breves recomendaciones. Tenga a mano su material de consulta, cuaderno de notas y lápiz. La primera etapa de esta activación comprende los patrones de reconocimiento, los cuales funcionan como disparadores para iniciar la amplificación de las cascadas. Estos disparadores son los pumps y los dumps presentes cuando existe una lesión o una invasión a nuestro cuerpo. Una vez que la cascada de amplificación y la convertasa de C3 se encuentra activa, podemos ver que este sistema funciona generando primero inflamación mediante la quimioatracción de células efectoras hacia el sitio donde se encuentra el peligro o el patógeno, mediante fagocitosis, donde moléculas como el C3b unido a la superficie de los patógenos son utilizados como señalizadores por los fagocitos para mejorar el proceso de fagocitosis. Y finalmente, el complejo de ataque de la membrana está formado por la polimerización de proteínas, en este caso C5b, C6, C7, C8 y C9, que forman el poro definitivo que permite la lisis del microorganismo. Otras de las actividades que se han descrito para el complemento están involucradas o relacionadas con la etapa de la respuesta inmunitaria. La principal la tenemos la defensa innata contra la infección, donde, como lo mencionaba, promueve la lisis de las membranas bacterianas y celulares, utilizando para esto el complejo de ataque a la membrana, la oxonización, unido de manera covalente C3b y C4b a las membranas celulares de las bacterias, y además es capaz de inducir inflamación y quimiotaxis por las conocidas anafilotoxinas, en este caso C3A, C4A, C5A. Además, el complemento puede representar una interfaz entre las inmunidades innatas y adaptativas. ¿Qué significa eso? Los mediadores del complemento son capaces de aumentar la respuesta del sistema inmunitario en presencia del microorganismo, o en este caso podría ser también del daño tisular o otro tipo de daño. Entonces, para hacer esto, el complemento es capaz de aumentar la respuesta de anticuerpos, mejorar la producción de memoria inmunológica, aumenta la presentación de antígenos y tiene efectos potenciales sobre las células T. Finalmente, como se ha mencionado en varias ocasiones, las células no pueden quedar en un estado de activación perpetua ni de proliferación perpetua, el cual consiste en devolver al organismo a la condición homeostática que se encontraba antes de producirse el ingreso del patógeno o la presencia de la señalización de peligro. Esto lo hace mediante la eliminación de inmunocomplejos de los tejidos, la eliminación de células apoptóticas y además la inducción de células T regulatorias en el sistema. Hasta este momento ya hemos hablado de toda una serie de eventos que ocurren de forma secuencial que terminan con la activación de este mecanismo del complemento. Pero entonces tenemos que tener en cuenta que este mecanismo en etapas está mediado por una serie de proteínas que hacen funciones particulares y específicas en cada una de estas etapas. La primera son las proteínas iniciadoras, como el C1Q, MBL, ficolinas y algunas otras, que son las que se encargan de reconocer sobre el microorganismo o sobre la célula propia estos factores que van a ser los determinantes para iniciar la respuesta del complemento. Luego tenemos las proteínas activadoras de las convertasas, en este caso C1R, C1S, C4B, C2A. Estas son unas enzimas que se encargan de, una vez que consigo mi proteína inactiva, escindirla para generarme
dos proteínas con propiedades y actividades biológicas específicas. Tenemos como tercer parte las oxoninas. Las oxoninas, como su nombre lo indica, están referidas a proteínas que se fijan sobre la superficie del patógeno o de la célula que se debe destruir para mejorar el proceso de reconocimiento por los fagocitos y mediar la eliminación de estas células. Las anafilotoxinas tienen como una función aumentar la quimiotaxis, la inflamación y la producción de otras citocinas proinflamatorias que potencian el sistema inmunitario en sus acciones de defensa. El complejo de ataque a la membrana, como ya lo mencionaba, es el que se encarga de generar los poros sobre las células que deben ser efectivamente lisadas. Receptores del complemento, que son estas proteínas que van a estar presentes tanto en los fagocitos como en otras células de interés inmunitario, capaces de identificar la presencia de los mediadores del complemento para señalizar sus acciones determinadas. Finalmente, proteínas reguladoras. Son una serie de proteínas que se encargan de degradar estos mediadores para evitar que haya una activación inespecífica del complemento y se generen daños al propio organismo. De esta forma, podemos identificar tres etapas principales en el mecanismo de activación del complemento. La primera etapa es la iniciación de la activación del complemento. Esta podría decir que es una de las partes más complejas del sistema del complemento, ya que no existe solo una vía de activación, sino que en nuestro caso vamos a tener tres vías de activación que pueden ser iniciadas de forma alterna o incluso en simultáneo, dos de ellas o incluso las tres. Los estadios tempranos de activación del complemento, que tiene como patrón predominante la formación de lo que sería la convertasa de C3, que inicia la amplificación de la activación de este sistema. Finalmente, los estados tardíos, que es lo que se denomina el complejo de ataque a la membrana, que es mediada por la convertasa de C5 y la polimerización de C5b, C6, C7, C8 y C9 para formar el poro que lisa el microorganismo. De esta forma, concentrándonos en la activación del complemento, podemos recordar que tenemos tres vías distintas: la vía alternativa, la vía clásica y la vía de la lectina. A continuación describiremos cada una de estas vías de activación para explicar cómo se integra el mecanismo y cómo funcionan en conjunto. Ahora iniciaremos con la vía de activación alternativa del complemento. Esta vía se inicia por la hidrólisis espontánea de C3 en presencia de agua, la cual se une al factor B para formar un dímero, que este dímero es posteriormente atacado o escindido por el factor D para generarme unas proteínas que se conocen como C3-agua BB, también conocida como convertasa de la fase fluida del complemento. Esta convertasa de fase fluida tiene la capacidad de que una vez que encuentre una membrana de un microorganismo se fije en ella e inicia su función. De no encontrar la membrana adecuada, esta se hidroliza y se elimina su activación. La convertasa de fase fluida, si, como les comentaba, encuentra una membrana adecuada para fijarse, es capaz de asociarse a ella y hacer toda la activación, como les comentaba, ahora unida a membrana, y se forma la convertasa que tiene toda la capacidad para iniciar la activación del complemento. Hay otra ruta que tiene que ver con la properdina. La properdina es un factor que es capaz de reconocer las membranas de los microorganismos y
proporciona estabilidad a la convertasa de C3 para mantenerse unida a la membrana del microorganismo. De esta forma podemos ver esquemáticamente cómo la properdina es la primera en anclarse a la membrana, luego incorpora a C3b y el factor B para, en presencia del factor D, generar la convertasa de C3 unida a la membrana del microorganismo. La vía alternativa inicia por la unión de las proteínas del complemento, como es el caso de la proteína C3b a la superficie del microorganismo para iniciar el proceso de reconocimiento y la activación de este mecanismo. Sigue la formación de la convertasa de C3, donde podemos ver que este conjunto C3b, BB son los que se van a denominar convertasa de C3. Posteriormente, la convertasa C3 se encarga de tomar grandes cantidades de C3 y generar C3b, que nuevamente se deposita sobre la membrana, y C3a, que se caracteriza por ser una anafilotoxina, como lo veíamos anteriormente. La última parte es que una molécula de C3b se deposita sobre la membrana del microorganismo y me genera la convertasa de C5. Esta convertasa de C5 de igual forma toma el C5 y genera grandes cantidades de C5b que se pueden depositar en la membrana del microorganismo, y C5a, que también se libera como una anafilotoxina para generar inflamación como mecanismo de respuesta o de defensa. Las proteínas que podemos encontrar dentro de la vía de activación del complemento alternativa se destacan: la C3, que es la que se encarga de unirse a la superficie del microorganismo, funciona como oxonina y como un componente de la convertasa de C3 y C5. El factor B es una serin-proteasa que tiene función enzimática activa sobre C3 y C5. El factor D es una serin-proteasa que se encarga de activar el factor B cuando está unido a C3b. La properdina es una proteína que estabiliza la convertasa de C3 sobre la superficie del microorganismo y garantizar la activación del complemento. La vía clásica se inicia por la unión de un anticuerpo a un antígeno multivalente y que a su vez es reconocido por la molécula C1 del complemento. Posteriormente se une la proteína C4 a C1, donde C1q va a ser el encargado de hacer su activación y generarme C4b unido a la membrana y C4a, que se libera como anafilotoxina. Posteriormente a eso tenemos que C4b y 2a se convierten en lo que sería la convertasa de C3 de la vía clásica. Al igual que en la vía alterna, la convertasa C3 toma grandes cantidades de C3 y me libera C3b, que puede migrar hacia la membrana, y C3a, que se libera nuevamente como una anafilotoxina. Finalmente, C3b puede unirse a la convertasa de C3 para generarme lo que se conoce como la convertasa de C5, y al igual que en la vía alternativa se produce un C5b que logra migrar a la membrana y C5a, que se libera como anafilotoxina. Ya que hablamos de que la vía clásica depende de la unión de un anticuerpo a un antígeno multivalente sobre el microorganismo o la célula blanco, quiero aclarar
ciertos detalles sobre esta activación. Por ejemplo, en el caso de tener una IgM soluble o en forma plana, esta no es capaz de unirse a C1, por lo tanto no se genera activación de complemento. Sin embargo, cuando tenemos una IgM unida a un antígeno, esta toma una configuración que le permite interaccionar directamente con el C1 y generar la activación del complemento. En el caso de las IgG, funcionan de una forma muy similar. Para que exista una activación de complemento, la IgG debe estar unida a una cantidad de antígenos sobre la superficie suficiente como para formar una estructura que permita la interacción del C1. Por lo tanto, cuando la IgG está soluble con las porciones Fc no adyacentes, no es posible generar una activación del complemento. Sin embargo, cuando la IgG está unido a antígenos que están cercanos lo suficiente como para que sus Fc puedan interaccionar con la E1, se produce la activación de la vía clásica del complemento. Dentro de las proteínas que vamos a encontrar en la vía clásica del complemento se destaca la C1, que es la unión o una interacción entre C1Q, R2, S2 que inician la vía clásica. C1Q que se une a la porción Fc del anticuerpo y hace el reconocimiento directo. C1R que es una serine proteasa que exciende a C1S para hacer una proteasa activa. C1S es la serine proteasa que me va a activar a C4 y a C2 en la vía clásica. C4b se une covalentemente a la estructura de la membrana del microbio, similar como lo hacía C3b en la vía alternativa. C4a también es una anafilotoxina que promueve la inflamación. C2 es una serine proteasa que cumple funciones para activar a C3 y a C5 en sus respectivas convertasas. Y finalmente la C3, que ya la vimos en la vía anterior. La última de las vías de activación del complemento es la vía de la lectina. La vía de la lectina tiene mucha similitud con la vía clásica, sin embargo, la principal diferencia es que mientras que la vía clásica tiene un C1, en este caso hablamos de una lectina de unión amanosa. Esta lectina de unión amanosa tiene la capacidad de reconocer los residuos de manosa presentes en la superficie de la mayoría de los microorganismos. Si hablamos de las proteínas que la conforman, fuera de la lectina de unión amanosa, el resto de las proteínas en la cascada de activación son similares a la vía clásica. Así tenemos que la lectina de unión amanosa me activa C4 y C2 para formar la convertasa de C3, similar a la vía clásica. Posteriormente, la convertasa de C3 es capaz de escindir al C3 para generarme C3b que se desplaza hacia la membrana, C3a que sale como anafilotoxina y finalmente se forma el complejo C4b, 2a, C3b que es nuestra convertasa de C5. Al igual que en las vías anteriores, C5b se puede dirigir hacia la membrana y C5a es la anafilotoxina conocida. Dentro de las proteínas de la vía de activación de la lectina, vamos a conseguir las lectinas de unión amanosa, la M-ficolina, la L-ficolina, la H-ficolina, que son todas aglutininas, oxoninas y fijadoras de complemento, y las MASP1, que es MASP2,
y MSP3, que son las que tienen actividad enzimática y entonces hacen funciones homólogas a lo que sería C1R y C1S en la vía clásica. Ahora que ya hemos tratado las tres vías de activación del complemento, vamos a hacer una pequeña actividad. Esta actividad consiste en completar este cuadro colocando toda la información que se le está solicitando. Por ejemplo, molécula de reconocimiento. ¿Qué proteína se encarga de reconocer nuestros patógenos en cada una de las vías? Proteínas catalíticas unidas a la molécula de reconocimiento. Es decir, qué proteínas están presentes junto con la molécula inicial para iniciar la catálisis de las proteínas. ¿Cuáles son las proteínas totales que participan en cada una de las tres vías? ¿Cómo está conformada la convertasa de C3 en la vía clásica, en la alternativa y en la vía lectina? ¿Y cómo está conformada la convertasa C5 en la vía clásica, vía alternativa y vía de la lectina? Entonces, detengan por favor el video, tómense unos 5 minutos para completar este cuadro, pueden retroceder y ver la información que necesitan hasta completarlo en su totalidad. Transcurridos los 5 minutos, continuaremos. Hasta este momento estuvimos tratando todo lo que sería la iniciación de la activación del complemento y las etapas tempranas de esta activación. Una vez que estas ya fueron cubiertas, solo nos queda evaluar y estudiar las etapas tardías del sistema del complemento. Como pueden ver en este gráfico, las tres vías de activación todas confluyen en una convertasa de C5 y finaliza con el complejo de ataque a la membrana. El complejo de ataque a la membrana inicia con el C5b depositándose sobre la membrana del microorganismo o la célula blanco y su unión con el C6. Posteriormente, C7 se une y se intercala en la membrana del microorganismo. Una vez que C7 está intercalado, se recluta a C8. C8 ya se considera una proteína que sobrepasa la membrana del microorganismo, siendo una proteína transmembranal, y cuando están unidos a la membrana C5b, C6, C7, C8, se presenta la posibilidad de que C9 se polimerice y genere lo que se conoce como el poro, que va a permitir la lisis del microorganismo. Una vez que el poro está completo, podemos ver en la micrografía cómo se ve completamente el poro formado, y si vemos una micrografía ampliada podemos ver la gran cantidad de poros que se forman sobre la membrana del microorganismo. Para entender mejor el mecanismo de formación del complejo de ataque a la membrana, vamos a detallar un poco las proteínas y los pasos que ocurren para que se forme el poro como tal. Todo inicia con la convertasa de C5, que, como vimos en las etapas anteriores, se genera producto de cualquiera de las tres vías de activación del complemento. Por esta razón, C5A como molécula inflamatoria es una de las más importantes anafilotoxinas que vamos a conseguir, productos de la activación del complemento, ya que, sin importar la ruta por la cual se inicie este mecanismo, el producto final de su inicio es la producción de cantidades suficientes de C5A que van a promover la inflamación, y en presencia de grandes cantidades de microorganismos se van a producir grandes cantidades de anafilotoxina, pudiendo generar incluso un shock séptico a la persona que está sufriendo la infección. Podemos ver también que una vez que está la convertasa ensamblada, C5 empieza a ser escindido y se forma ahora una molécula capaz de incorporar a C6, C7 y C8 y formar un complejo, como lo vemos en la figura, capaz
de mantenerse anclado a la membrana y adicionalmente brindar la posibilidad para polimerizar múltiples monómeros de C9 y generar la lisis celular por el poro en la membrana. Ahora vamos a ver las proteínas que están presentes en la última fase de la activación del complemento. Para iniciar tenemos C5, que es escindida en C5b, que inicia el ensamblaje del complejo de ataque a la membrana, y C5a, que estimula la inflamación siendo una anafilotoxina. C6, componente del complejo de ataque a la membrana, se une a C5b y en conjunto aceptan a C7. C7 es un componente también del complejo de ataque a la membrana. Una vez que está unido a C5b y C6, se inserta dentro de la membrana lipídica. C8 es otro componente del complejo de ataque a la membrana, se une a C5b, C6 y C7 e inicia la unión y la polimerización de C9. C9 es el último componente del complejo de ataque a la membrana. Cuando se une a C5b, C6, C7 y C8 es capaz de polimerizarse para formar los poros en la membrana. Esto ha sido todo por ahora. Espero les sea de provecho este video. Nos vemos próximamente.